Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy. Como John dijo, la charla se llama La esperanza en medio de la espera. Y realmente es un tema que a mí, del que Dios me ha hablado muchísimo. Y entonces, no sé, me gustaría compartir con ustedes este tema. Primero quería preguntarles algo, yo no sé, o creo que lo puedo decir con toda certeza, que todas las personas que estamos acá tenemos por lo menos un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que no tiene una relación con Dios. Y yo no sé a ustedes qué les causa eso, pero a mí realmente me conmueve profundamente porque yo quisiera que todas las personas que están a mi alrededor tengan una relación con Dios. Y con relación no me refiero a venir a la iglesia una vez a la semana o ritos o costumbres, me refiero a realmente una relación íntima con Dios, una relación que cambia nuestras vidas, una relación que nos pasa de oscuridad a luz, una relación que agarra cosas que estaban muertas y les da vida. Ese tipo de relación que nos da un propósito en nuestra vida mucho más allá de nosotros mismos. Entonces, ese es el tema que vamos a ir explorando hoy y bueno, antes de continuar me gustaría que oráramos un momentito. Entonces, Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias porque estás acá, gracias porque has hablado en nuestros corazones, Señor, y porque has cambiado nuestras vidas. Quiero pedir de manera especial que traigas a memoria, a nuestro corazón, todas estas personas que amamos y que no tienen una relación contigo, Señor, para que realmente podamos a través de la charla ir trayéndolos a nuestro corazón y llevándolos a tu regazo, Señor. Gracias porque sé que estás acá y porque tienes cosas preparadas para cada una de las personas que están acá. Que seas tú el que dirige cada palabra y que habla cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces como estábamos hablando, esta parte de la relación íntima con Dios. Yo me acuerdo la primera vez que yo tuve ese encuentro con Dios. Fue algo impresionante, porque yo me lo topé así de frente, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué es esto, verdad? Y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, ¿qué es esto tan grande, verdad? Yo en ese momento nada más sentí algo raro y ahora sé que es la presencia de Dios, pero yo sentía unos escalofríos y yo decía, wow, yo no quiero que esto sea un fin de semana en mi vida, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que pasó cuando yo me encontré con Dios cara a cara fue que yo dije, ¿cómo fue posible que yo viví 25 años sin esto en mi vida? O sea, ya en serio, porque yo no me había dado cuenta, porque nadie me había contado, y si me habían contado, porque yo no lo agarré en serio. ¿Cómo puede ser que yo pasé 25 años de mi vida sin esto? Esto es impresionante. Entonces, seguido de eso, lo que yo tenía demasiadas ganas era de contarle a todo el mundo, ¿verdad? Yo quería decirle a todos mis amigos, a todos mis compañeros de trabajo, a todos mis familiares que Dios era lo más chido que uno podía tener en la vida, ¿verdad? Y entonces, o sea, era casi como que me decían, hola, ¿cómo estás? Y yo, uy, muy bien, Dios está en mi vida y miras qué chido que es, ¿verdad? Era como inmediato, yo no tenía ni siquiera que buscar excusas para decirle a Dios, a la gente quién era Dios y entonces, ¿verdad? Andaba toda emocionada y la gente que me conoce sabe que soy un poco atarantada y entonces era como demasiado energético el asunto. Y lo único es que me acuerdo que la diferencia entre invitar a alguien y sofocar se me hacía un poco complicada, ¿verdad? Porque entonces todo el día era, vamos, pero porfa, vamos. Y la gente, uy, ya, Adriana, relájese. Entonces, una de las relaciones que más me costó en ese sentido fue la relación con mi mamá, porque obviamente por ser alguien que yo amo tanto, yo quería demasiado, ¿verdad? O sea, era como el primer anhelo que yo guardé en mi corazón apenas conocí a Dios fue, yo quiero que mi mamá tenga esto. Sin embargo, mami y yo no nos llevamos bien. Ella es increíble y yo la amo muchísimo, pero teníamos mucho problema de comunicación. Entonces realmente los pleitos eran terribles y eran gritos y palabras hirientes y era súper complicado. Al punto que yo a los 25 años decidí irme de mi casa a vivir sola. Fue durante ese tiempo que estuve viviendo sola que encontré a Jesús. Entonces cuando yo regresé a mi casa, yo dije, claro, aquí está, esto es. Como yo ya no fumo, ya no tomo, ya no me pego la fiesta, ya no llego a deshoras, ya no digo malas palabras, claro, esto va a arreglar la relación con mi mamá, pero nada que ver.
de verdad, nada que ver. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no? Claro, a mi mamá le alegraba muchísimo mi cambio, pero no impactaba nuestra relación, impactaba mi vida y mi mamá estaba feliz, pero nuestra relación seguía exactamente igual. Ahora, con esto de verdad quiero hacer la acotación, no es que mi mamá era una mala mamá, es una excelente mamá. El 90% de las veces que ella se enojaba conmigo era culpa mía. Yo era un desastre, era demasiado fiestera y era muy malcriada y un montón de cosas. Y sin embargo no era el por qué se enojaba, sino el cómo se enojaba, lo que era para mí difícil de lidiar. Y lo que pasa es que cuando yo regresé a mi casa, lo lindo fue que yo regresé y Dios me hizo una promesa. Y Dios me dijo, si usted, Él me dijo, quédese porque yo voy a restaurar su relación con su mamá. Yo dije, bueno, y eso va a estar como complicado, tenemos 25 años trabajando en esto y no ha pasado todavía. Sin embargo, decidí creerle a Dios. Ahora, tal vez para algunos de ustedes pueda sonar un poco extraño esto de Dios me prometió y Dios me dijo, ¿verdad? Pero realmente cuando tenemos una relación íntima con Dios, Él planta en nuestro corazón impresiones acerca de lo que Él siente, de lo que Él quiere. A veces puede ser por medio de una charla, a veces puede ser por medio de la música, a veces puede ser una persona que llega y nos dice algo, ¿verdad? Él puede usar cualquier cosa, a veces incluso estamos por tomar una decisión y Dios pone una paz impresionante en nuestro corazón que guía el paso que tenemos que seguir. Entonces, a eso me refiero cuando digo Dios me dio una promesa. Entonces, yo decidí creerle a Dios, a pesar de todo el pronóstico que había en mi cabeza humana, ¿verdad? Y todo lo que yo podía pensar que era lógico. Y sí, a pesar de que yo pensaba que ser cristiana me iba a ayudar, me di cuenta que no, que había puesto como un muro en medio de nosotras. Hablábamos un idioma diferente, definitivamente ya nuestra comunicación era todavía peor, porque era como que ya lo que ella me decía yo no se lo entendía, ella me decía otra cosa y yo ¿verdad? Entonces era muy difícil. Y yo me acuerdo las incontables cantidades de veces que yo llamé a Lucy. Yo no sé si ustedes la conocen. Lucy es la esposa de Rodri. Ella es una mujer increíble. Rodri es el pastor de jóvenes de acá de Viña. Y yo me acuerdo que yo la llamaba, yo le decía, Lucy, yo estoy haciendo todo lo que yo puedo, lo que ya he aprendido, ¿verdad? Porque estaba recién caminando con Dios y estaba aprendiendo un montón de cosas, de cómo honrar a los papás y un montón. Y yo le decía, yo estoy haciendo todo lo que puedo, yo estoy tratando de ser luz en mi casa, yo me estoy tratando de esforzar, pero yo creo que yo fui tantos años un desastre que mi mamá está demasiado brava y la verdad no me cree que yo voy a cambiar. Y yo me acuerdo que yo le decía, mami, pero en serio, esto no es un ratito, yo de verdad estoy cambiando. Y ella, ay, ya sé cuánto me lo sé. Bueno, está bien. Y entonces yo le decía a Lucy, yo no sé si yo aguante. Entonces Lucy siempre traía a mi corazón esa promesa que Dios me había hecho y me decía, Adri, acuérdese que Dios le hizo una promesa, Dios está con usted, Dios la va a acompañar en ese proceso, yo sé que es difícil, pero entonces todas estas palabras, ella oraba conmigo por teléfono y yo me acuerdo que todas estas cosas empezaban como a infundir una esperanza, ¿verdad? En mi corazón y yo decía, bueno, está bien, yo puedo creerle a Dios porque Dios realmente ha sido increíble conmigo. Yo me acuerdo que una de las cosas que me pasó cuando empecé a caminar con Dios fue que yo sabía que esto era algo importante para mi vida, pero jamás pensé que fuera a impactarlo de tal manera. Yo no sabía que iba a ser el principio de una cantidad de aventuras de la mano de Dios. Y con aventuras no me refiero como a irse de rafting al río Pacuari, no, aventuras en serio, aventuras como que yo me quedé sin trabajo 8 meses y nunca me faltó nada, literalmente Dios me pagaba las cuentas. Y cuando yo me acuerdo de esa época, no me acuerdo nunca de que estuve sin trabajo 8 meses, me acuerdo siempre que Dios pagó mis cuentas durante 8 meses. Entonces esas eran las cosas que a mí me motivaban cuando yo pensaba en mi mamá y que yo decía, pucha, yo quiero que ella pueda vivir esta clase de aventuras. Lo único que pasa es que ese tiempo de espera es difícil. Yo no sé si ustedes de verdad pueden pensar en alguien que quieren que se acerque a Dios, pero ese tiempo de espera es complicado porque uno no sabe qué es lo que Dios está haciendo, uno no sabe qué es lo que va a pasar, uno no sabe cómo Dios está trabajando. Y
creo que si pregunto que si alguno acá ha estado en una sala de espera, creo que todos me pueden levantar la mano, ¿verdad? O sea, todos hemos estado en el dentista, o en un aeropuerto, o incluso, no sé, en una presa, ¿verdad? Que no es una sala de espera, pero se siente como una sala de espera. Y siempre que nosotros vamos a ir a una sala de espera intencionalmente, llevamos algo, ¿verdad? Un libro, nos ponemos música, no sé, una manzana para comer, para que no nos dé hambre, lo que sea, pero siempre buscamos de alguna manera, buscar una manera productiva de rendir el tiempo que vamos a estar ahí. Lo que yo he aprendido en este tiempo de espera es que Dios actúa igual. Dios puede convertir nuestra sala de espera más frustrante en su taller de trabajo más productivo. No solamente puede, sino que quiere. Realmente Él puede hacer que esa sala de espera en la que estamos encerrados, en la que sentimos que no estamos viendo la luz, en las que sentimos que no está pasando nada, Dios eso lo puede convertir en una sala de trabajo, en un taller de trabajo, donde Él hace cosas en nuestro interior y hace cosas en el interior de las personas. A veces es difícil creerlo, pero no porque nosotros no veamos que está pasando nada en la superficie, no quiere decir que Dios no está trabajando. Dios trabaja aunque nosotros no lo vemos. Y esas salas de esperas, puedo decirlo con toda certeza que Dios trabaja, porque en este tiempo, orando por mi mamá, Dios me enseñó cosas demasiado importantes de cómo relacionarnos con las personas que amamos y que no tienen esa relación con Dios. Y de eso es lo que quiero conversarles hoy, ¿verdad? De esas cosas que Dios me enseñó en esos tiempos de espera. Y vamos a ir desarrollando 4 puntos a lo largo de la charla. Y los puntos que vamos a ir desarrollando son: nosotros oramos, nosotros honramos y nosotros amamos. Pero el 4.º punto es el más importante, y es que a final de cuentas es Dios el que salva. Entonces, para la parte de la oración, vamos a ir, yo no sé si tienen Biblia, si no, lo vamos a proyectar acá. Vamos a ir a Romanos 12:12. Dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Yo creo que el que a mí más me costó fue eso de la paciencia en el sufrimiento. Yo decía, yo creo que hay otro montón de sentimientos que a mí me vienen a la cabeza que no es paciencia cuando estoy sufriendo. Pero ¿por qué Dios nos dice esto? Porque en realidad es un solo versículo, pero son 3 verdades demasiado fuertes. Entonces, ¿por qué Dios nos dice alégrense en la esperanza? ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. ¿Por qué paciencia en el sufrimiento? Porque Dios tiene un plan y un propósito perfecto para cada cosa que está pasando en nuestra vida. ¿Y por qué tenemos que perseverar en la oración? Porque Dios siempre nos escucha, siempre nos escucha. A nosotros a veces nos parece que Dios no está ahí, que Dios no nos está escuchando, que Dios no está atento de lo que estamos viviendo, pero Él siempre está ahí. Y una de las cosas más importantes que aprendí orando de esta manera fue que Dios nunca desperdicia nuestra fe, nunca. Dios nunca desperdicia esos ratos de oración en los que nosotros clamamos a Él y le decimos: Dios, necesito que vos me ayudes. Y siempre, siempre escucha nuestras oraciones, aunque sea difícil de creer. No porque nosotros no estamos viendo un árbol echar hojas, no quiere decir que no esté echando raíces. Es un proceso. Entonces, para mí fue muy vacilón, porque Dios me habló mucho a través de todo ese tiempo de oración de qué realmente era orar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, yo le he dicho incontable cantidad de veces hasta que Dios empezó como a cambiar un poco mi mentalidad con respecto a eso. Pero estoy segura que ustedes de pronto en algún momento lo han dicho también. Y es esta frase: lo único que queda es orar. Pero ¿cómo? Lo único que queda es orar. Como si fuera el último maecillo que escogieron en el partido de fútbol. O sea, orar bajo ningún pretexto es la última herramienta que nosotros tenemos. La oración es la más importante y la más poderosa herramienta que nosotros tenemos. O sea, es como pensar en que la oración es como una bomba atómica. O sea, nosotros la lanzamos y eso no solo tiene impacto en nosotros, sino que tiene impacto en todas las personas que están alrededor de nosotros. Y no solo eso, sino que igual que una bomba atómica, como la radiación, sigue teniendo efecto. O
sea, nosotros oramos y la oración sigue teniendo efecto y sigue teniendo efecto a lo largo del tiempo, porque Dios trabaja de esa manera. Entonces no podemos nunca restarle importancia a la oración. Es demasiado, demasiado, demasiado importante que entendamos cuál es el efecto de la oración. Yo me acuerdo una vez que mi mamá es abogada, y una vez me contó que había tenido un problema súper serio, que le habían falsificado unas escrituras y estaba súper preocupada, y yo me acuerdo que ella me dijo: Adri, la verdad es que aquí lo único que puede pasar es que Dios haga un milagro, porque la verdad es que está bien complicada la situación. Entonces yo me acuerdo que yo me fui para la casa y yo empecé a orar, y yo dije: bueno, esta es una bonita oportunidad para orar por mami. Entonces yo me puse a orar, pero oré de esta dirección, y yo creo que es importante que nosotros aprendamos a orar así por la gente que amamos. Dios, yo necesito que usted haga un milagro, pero yo necesito que usted lo haga de una manera tan creativa y tan loca y tan sobrenatural que a mi mamá no le quede otra opción que decir que usted fue el que metió mano. De verdad, no importa cómo sea, pero yo quiero que sea súper creativa la forma en la que usted va a resolver esto. Y así oraba y oraba, y yo: Dios, algo sobrenatural, porfa, Dios, que mami sepa que fuiste vos. Y me acuerdo, no les estoy mintiendo, mi mamá me llamó por teléfono el día del juicio y me dijo: Adri, usted no sabe, lo que pasó hoy fue todo Dios. Yo dije: gracias. ¿Por qué? Porque así de lindo es cuando nosotros oramos. Entonces, cuando yo los invito a que oremos por las personas que nosotros amamos, no me refiero a: Dios, porfa, te entrega el corazón de mi mamá. No. Es que nosotros tenemos que orar para que Dios les invada la vida con detalles creativos, para que Dios se meta en cada uno de sus detalles, para que Dios los persiga, para que Dios busque formas sobrenaturales de hablarles, para que a ellos no les quede otra opción que decir: sí, yo creo que Dios es real, ¿verdad? Hay que orar así, con ganas, con perseverancia, con fe en que Dios está actuando a pesar de que nosotros no estemos viendo nada. Entonces, de verdad, yo creo que por eso empecé con este punto, porque para mí es muy importante, porque para mí ha sido demasiado impactante ver todo lo que Dios hace a través de la oración. Entonces, de verdad, no dejemos nunca de orar por esas personas que tanto amamos, ¿verdad? Ahora, una cosa muy importante que pasa con la oración es que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno suele llamar a Dios cuando está ya casi en peligro, ¿verdad? Y que cuando necesito socorro. Y vean, yo les voy a ser muy sincera: Dios no quiere que lo llamemos cuando estamos por el agua con el cuello. Dios quiere que lo llamemos cuando tenemos el agua en el tobillo y que salgamos corriendo y le digamos: Dios, esto está pasando. Claro, ahora sí les voy a ser muy sincera: si usted lo llama cuando tiene el agua por el cuello, Dios igual lo ayuda, porque Él es así de lindo. Pero Él quería ser parte del proceso desde el principio. Él quería ser parte del proceso desde el principio. Ahora, también necesito hacer una aclaración: cuando yo digo que Dios nos ayuda, no significa que la situación se resuelve. No significa eso. A veces la situación no se resuelve. Pero si vamos a pasar por el desierto, es mejor pasar por el desierto de la mano de Dios que pasar por el desierto solos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros oramos, lo que estamos es extendiendo la mano para que Dios esté con nosotros. Y a veces las cosas se van a resolver, a veces no, a veces va a durar demasiado tiempo y no vamos a entender, pero Él siempre va a extender la mano de vuelta y va a caminar con nosotros. Entonces es solo eso. ¿Qué queremos? ¿Vivir esta situación con o sin Dios? Yo creo que siempre la mejor respuesta es vivirlo con Dios. Es muchísimo más fácil. Entonces, este es el primer punto que vamos a ver, ¿verdad? La parte de la oración. El segundo punto que vamos a ver es la parte de cómo honrar a la gente que amamos. Para honrar, vamos a ir a Deuteronomio 5:16. Y dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Yo cuando leí este versículo por primera vez, yo creo que fue de las primeras cosas que aprendí cuando me empecé a acercar a Dios. Yo decía: bueno, ¿qué significa honrar a mi mamá? Digamos, yo entiendo qué significa respetar, pero honrar no estoy muy segura si es lo mismo. Y creo que lo que Dios me enseñó al respecto
es un versículo que es uno de mis favoritos, que está en Colosenses 3:23, lo voy a parafrasear, y que lo que dice es: hagan lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo de manera tal que honre a Dios. Entonces, cada vez que yo iba a interactuar con mi mamá, la pregunta era: ¿esto que voy a hacer honra a Dios? ¿Esta forma en la que le voy a contestar honra a Dios? ¿Esta forma en la que voy a hacer esto en la casa honra a Dios? Y también otra cosa muy importante que Dios me enseñó es que tengo que aprender, o tenemos que aprender todos, cómo se siente honrada la gente que amamos. Porque yo no sé si han leído este libro o si no han escuchado el libro de los 5 lenguajes del amor. Todas las personas tienen un lenguaje diferente, y lo que me honra o me hace sentir honrada a mí no necesariamente hace sentir honrada a mi mamá. Entonces, para mí fue muy importante aprender, por ejemplo, que a mami le hacía sentir honrada las cosas cotidianas: que yo lavara los platos, que yo tendiera la cama, que yo le hiciera favores sin volcar los ojos, esas cosas, ¿verdad? Y los que se ríen seguro son papás que tienen hijos que vuelcan los ojos. Entonces, yo creo que es importantísimo eso. Para mí era fundamental aprender eso, y no estoy diciendo bajo ningún parámetro que yo todavía lo logro el 100% de las veces. Muchas veces me cuesta. Yo siempre cuento que yo trabajo en mi casa, y una de las cosas difíciles es que cuando uno trabaja de la casa, los papás piensan que uno no trabaja. Entonces es como: Adri, vení, Adri, ven, y yo, estoy trabajando, Entonces es como complicado, porque yo tenía que aprender a que cuando mami me llamaba no era ir. ¿Sí? Mi mamá, ya desde que llegué, ya mi mamá está indispuesta para pedirme el favor, porque yo llegué indispuesta para hacerlo. Entonces, yo tenía que intencionalmente, así, de verdad, ir caminando intencionalmente con esta actitud: no voy a hacer mala cara, no voy a hacer mala cara, no voy a hacer mala cara, no voy a hacer... Sí, mami, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ella era demasiado importante que yo no hiciera esa mala cara para que ella pudiera siquiera empezar a pedirme el favor. Entonces, como les digo, no me sale bien el 100% de las veces, pero yo estoy tratando y Dios me está ayudando un montón, y eso es muy importante. Nosotros tenemos que entender también nuestras debilidades cuando queremos honrar a la gente, porque, por ejemplo, una de mis debilidades más grandes es que soy demasiado despistada y olvidadiza. Entonces, si mi mamá, yo estoy haciendo un contrato y mi mamá me dice: hey, Adri, porfa, no sé, saca la basura, y yo: sí, mami, ya voy, siempre es igual a: ay, mami, se me olvidó. Entonces, lo que yo tuve que aprender con respecto a mi debilidad era que o lo apunto y me lo pongo en un post-it en la compu para que no se me olvide, o lo hago de una vez, porque si no lo hago de una vez se me va a olvidar, y eso hace que mi mamá se frustre porque me lo tiene que decir 2 o 3 veces. Entonces, esas cosas son cosas pequeñitas, pero así de práctico es que hay que ver esto. O sea, nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios y a nuestros padres con las cosas que hacemos. Ahora, yo lo estoy enfocando a los papás porque parte de lo que quería compartir con ustedes es del testimonio con mi mamá. Pero sí quiero que quede algo claro: honrar no es solo a los papás, honrar es a todas las personas que están en nuestra vida. Para ver eso vamos a ir a Romanos 12 del 10 al 16. Dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. O sea, honrar es a mis papás, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe que jode mucho, a la cajera del banco, al mae que me tiró el carro en la calle, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy fácil escoger a quién queremos honrar. Es demasiado fácil escoger a quién queremos honrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios no nos manda a hacerlo de manera, no sé, como con los que es fácil sí, con lo que no, no. Porque realmente sentirse honrado puede suavizar el corazón de cualquier persona para que Dios empiece a trabajar. Es muy importante que entendamos esto. De verdad, sentirse honrado puede suavizar el corazón de alguien para que Dios empiece a trabajar. Una vez, hace un tiempo, yo estuve sin licencia y entonces andaba en taxi y venía aquí por la rotonda de Multiplaza. Y me acuerdo que
al taxista alguien le tiró el carro horrible. O sea, en vez de pedirle campo, el mal le tiró el carro y se lo atravesó. Y el taxista le tiró el carro de vuelta, ¿verdad? Y entonces ya cuando pasa todo el pereque ahí, llega y dice: vea, tita, yo le soy una vara. La cosa es esta, es que a mí cuando me piden campo, yo doy campo. Pero cuando a mí me tiran el carro, ¿sabe qué? Yo les tiro el carro de vuelta, porque la verdad es que este carro no es mío y además está asegurado. Y yo, ok, pero yo estoy en el taxi, cuando nos chocan y me pasa algo. Entonces, pero qué montón de veces queremos hacer eso, ¿verdad? Alguien nos da algo malo y nosotros, nuestra primera reacción es de una vez también. Y no, cuando Dios nos pide que honremos, curiosamente no se trata de una respuesta a lo que estamos recibiendo. Cuando nosotros decidimos honrar a alguien, es porque queremos honrar a Dios. Y entonces nuestros valores como hijos de Dios no deberían depender de lo que estamos recibiendo, deberían depender de quién es Dios y cómo Él nos está instruyendo a vivir nuestras relaciones. Entonces sí, cuando a uno le tiran el carro en la calle, es muy fácil que la primera reacción es no querer dar campo y tirar el carro. Pero, ¿qué tanto está honrando eso a Dios? Yo se lo dije una vez en la charla de colegiales que estábamos hablando de la santidad. Y es algo muy importante. A veces es mejor pasar por tonto que hacer algo tan tonto y quedarle mal a Dios. Es mejor quedar por tonto que hacer algo tonto y quedarle mal a Dios. Entonces, cuando usted va a tener una reacción de ese tipo, cuando vamos a tener una reacción de ese tipo, tenemos que pensar: ¿a quién le estoy quedando mal? ¿Me estoy quedando bien a mí porque me quité las ganas de hacer el berrinche? ¿Pero le estoy quedando bien a Dios o le estoy quedando mal a Dios? Entonces, ¿verdad? Sopesar esas cosas para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. San Agustín lo decía de una manera muy bonita y muy sencilla. Y decía: prediquen todo el tiempo y solo si es necesario, hablen. Predique todo el tiempo y si es necesario, hablen. ¿Cuántas veces queremos decir versículos y hablar a la gente de Dios, pero no estamos haciendo la parte que nos toca? Entonces es mejor que nuestras acciones realmente reflejen quién Dios es, para que nuestras palabras estén llenas de lo que Él nos ha enseñado. Entonces, hasta el momento hemos visto 2 puntos, ¿verdad? El primero fue nosotros honramos, el segundo fue el primero fue nosotros oramos y el segundo es nosotros honramos. El número 3 que vamos a ver es amar, que es todavía una forma más profunda que honrar. Es como ese kilómetro extra después de que honramos a alguien. Y no siempre es fácil amar, pero lo más bonito de esto es que nosotros fuimos amados por Dios. Entonces, para ver un poquito acerca de esto, vamos a ir a Colosenses 3, 12, 14. Dice: por tanto, escogidos de Dios, santos y amados, reínstanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Qué chiva, yo cuando leí estos versículos yo decía: bueno, es que en realidad Dios no nos está pidiendo nada que no nos ha dado primero. En el versículo 12 dice: porque ustedes fueron escogidos de Dios, santos y amados. Y después en el versículo 13 dice: así como han sido perdonados, como el Señor los perdonó, perdonen. Entonces quiere decir que Dios no nos está pidiendo nada que Él no nos dio ya de antemano. Él ya nos amó, Él ya nos perdonó. Y eso es de donde nace ese amor que nosotros damos a la gente. Ahora, Dios no nos habla de cualquier tipo de amor. Cuando Él nos dice amen, Él está hablando del tipo de amor que Él nos da a nosotros. Y para esto no lo vamos a poner en la pantalla, pero lo voy a parafrasear. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, hay una descripción demasiado linda que Pablo da del amor.
Y dice que el amor es paciente, que el amor todo lo espera, que el amor no se regocija en la maldad, sino que se deleita en la verdad, que el amor es compasivo, que el amor no se enoja con facilidad, que el amor no guarda rencor, que el amor todo lo espera, todo lo aguanta, todo lo soporta. Y cuando yo leí eso dije, ok, está muy bonita la poesía, pero ¿con qué se come eso? Porque está un poco complicado amar así, ¿verdad? Todo lo aguanta, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo decía, ¿a cuántos? Porque tal vez a la gente que yo de verdad quiero, ¿verdad? Le puedo aguantar un poquito, pero hay gente que no me nace amar de esa manera, bajo ningún pretexto, que yo más bien quiero, ¿verdad?, otra cosa que no es amar. Entonces, yo decía, Dios, pero ¿cómo hago esto? De verdad, ¿cómo hago para amar de esa manera? Y entonces Dios me devolvía esta palabra y me decía, es que usted ya fue amada de esa manera, usted ya fue perdonada de esa manera. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si Dios nos amara cuando anda de buen humor? O que Dios nos amara cuando nosotros nos portamos bien. Y no nos amaría casi ningún día al año. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo creo que a mí por lo menos no me amaría muy a menudo. Entonces, pero Dios no cambia de humor. El amor de Dios perdura para siempre y no depende de nuestras obras. Entonces, qué rico saber que ese amor es el que nosotros tenemos para dar. Ahora, hay dos cosas muy importantes. Primero, que Dios realmente quiere que nuestra copa rebose y que de esa abundancia que Él está derramando en nuestros corazones, nosotros podamos derramar ese mismo amor encima de la vida de las personas. Pero lo otro también, muy bonito, es que nosotros cuando entramos a la familia de Dios, Dios deposita en nosotros dones como la paciencia, el amor, la bondad, la humildad. Y esas son las cosas que nosotros tenemos de herramientas. Dios no nos manda a la batalla solos. Dios no nos dice, vaya a ver cómo hace para amar ese compañero de trabajo que jode tanto. No. Él nos dice, de verdad, amen siempre, constante. ¿Por qué ese compañero de trabajo? Porque yo tengo un compañero de trabajo que es bien complicado. Y yo me acuerdo que hace un tiempo, él era nuevo. Y cuando él llegó a la oficina, una de las primeras cosas que me di cuenta es que él me comentó, como él se dio cuenta que yo era cristiana, él me dijo, yo antes era cristiano, pero ahora soy agnóstico. Agnóstico, hay como 6 tipos de agnósticos. El punto central de los agnósticos es que ellos consideran que no pueden decir que Dios existe o que no existe, porque no tenemos la capacidad como seres humanos de probar la existencia de Dios o de negar la existencia de Dios. Entonces simplemente ellos dicen, la verdad es que no sé si sí o si no, porque no existe, no tenemos cómo probarlo. Ahora, dentro de la variedad de agnósticos que hay, mi compañero me comentó que él sí creía en Dios, pero que lo que no estaba seguro era de que ninguna de las religiones que existen estuvieran 100% correctas. Entonces, que como no podemos probar que, ¿verdad?, él no podía probar que alguna de las religiones estuviera correcta, entonces que él creía algunas partes del cristianismo y creía algunas partes del budaísmo y creía algunas partes de Hare Krishna, porque él iba escogiendo como lo que le parecía lógico. Yo, ok, está bien, es una forma de ver las cosas, pero realmente para mí era difícil, ¿verdad? Porque lo difícil no era que él fuera agnóstico, lo difícil era que a él le molestaba que yo fuera cristiano, ¿verdad? Porque como él había sido cristiano, él estaba como peleado. Entonces yo me acuerdo que era comentario tras comentario tras comentario, es que los cristianos aquí, es que los cristianos allá, es que la iglesia, y es que la Biblia, y es que esto, y es que lo otro. Y yo decía, Dios, ¿en qué momento me sentaron a este muchacho a la par? ¿En qué momento, verdad, yo dejo el apellido y se me sale el apellido y yo digo, Dios, yo necesito buscar una manera para poder tratar con este muchacho sin tener que estar brava todo el tiempo? Entonces yo me acuerdo que yo me fui para mi casa y empecé a orar por él. Y yo oraba y yo le decía, Dios, yo necesito que vos me ayudes a poder llevar esta relación y a poderme llevar mejor con él. Y yo me acuerdo que yo esperaba como básicamente que Dios me diera una estrategia para un día
que él me tirara un comentario y yo tirarlo de vuelta y que él se tuviera que quedar callado. Decía, sí, claro, deme una verdad de esas así, como que lo va a dejar callado. Y Dios me dijo, no, esa no es la respuesta. Yo, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ámelo. Yo, ay, no, qué aburrido. ¿Cómo ámelo? ¿Ámelo cómo? Y Dios, sí, ámelo. Él es mi hijo pródigo y usted lo único que tiene como responsabilidad es amarlo. Y yo, bueno, está bien, harémonos de fuerza y vamos a hacer esto. Y me acuerdo que entonces poquito a poco yo, no sé, empecé como a desarrollar una relación con él. Cada vez que él tenía preguntas, yo trataba de contestarle. Si no sabía, yo le decía, bueno, no sé de ese tema, pero podría investigar. Y poquito a poco se fue como formando una mejor relación. Y me acuerdo que una vez él se enojó conmigo y me pegó 4 gritos en un restaurante. Estábamos al frente de mis jefes y de mis compañeros. Y yo me quedé con los ojos así. Yo dije, mae, ¿qué le respondo? Y entonces yo nada más le dije, bueno, se te nota que eso lo tenías guardado entre pecho y espalda. Gracias por decírmelo. Y entonces él como que no supo cómo reaccionar, ¿verdad? Porque probablemente esperaba que yo peleara con él. Y yo me fui para mi casa súper triste. Yo decía, Dios, yo no quiero estar en esto, es que pereza, es que él es demasiado grosero. Y Dios, ¿por qué no me dejas pelear por lo menos una batallita así, por lo menos una chiquitita? Y Dios, que no, yo estoy peleando esto por usted. Y yo, es más divertido cuando yo puedo incluirme en esa batalla. Y entonces me acuerdo que, bueno, yo me quedé tranquila y yo ignoré el asunto. Me acuerdo que incluso al día siguiente estábamos en una reunión y él, como, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como cuando uno se jala una torta y entonces después como que se acerca a ver si la otra persona está brava y uno, hola, me regala un confite, y uno, sí, claro, con mucho gusto. Y qué raro, ella como que no está brava, y yo sí, estaba resentida, pero no podía hacer nada al respecto porque no era la instrucción que Dios me había dado. Como a las 2 semanas, él me escribió, me dijo, Adri, yo le quiero decir una cosa. Primero que todo quiero disculparme con usted por cómo la traté el viernes, porque la verdad es que estuvo mal como yo le hablé. Y segundo, quiero decirle que quiero disculparme por mi comportamiento, porque cuando yo era cristiano, a mí me molestaban mucho, y yo le estoy tratando a usted como me trataban a mí cuando yo era cristiano. Y yo sé que es difícil andar con la fe expuesta. Entonces, eso yo lo respeto mucho, y la verdad es que me disculpo porque sé que he estado haciendo lo que a mí no me gustaba que me hicieran. Y yo dije, wow, no hizo falta que yo hiciera absolutamente nada, Dios hizo las cosas solo. Ahora, ahí no termina el cuento, porque Dios puede exceder nuestras expectativas y quiere y puede hacerlo de maneras demasiado lindas. Entonces no solo eso pasó, sino que él después llegó y me dijo, ve Adri, vieras que yo siento que Dios me está empezando a llamar y yo no sé qué quiere, pero yo siento que Él me está llamando y siento que usted va a ser parte de este proceso. Yo dije, wow, qué chiva. Ahí no termina la historia. Un tiempo después, mi compañera, que era mi supervisora, se fue y él tomó el puesto. Y él ahora era mi supervisor. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera decidido amarlo? ¿Verdad? Y ahora el supervisor y con todo el poder de asignarme todo el trabajo del mundo, ¿verdad? Y estarme molestando, no, hubiera sido bien complicado si nosotros no hubiéramos generado esa relación. Entonces, ahí es donde uno dice, qué rico es cuando uno de verdad entiende que la instrucción de Dios de amar es con propósito. Amar a la gente que realmente nos nace y amar a la gente que nos cuesta. Y amar a mi mamá, sí, a mí me sale natural, pero hay gente que no sale natural, y a esa es a la gente que tenemos que esforzarnos para amar. ¿Por qué? Porque amar es lo que les habla de Dios. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Cadena de Favores. Si no la han visto, se la recomiendo porque es lindísima. Trata de un muchacho, de un chiquito que está en la escuela y está haciendo un proyecto que él considera que va a tener impacto social y que va a cambiar el mundo, ¿verdad? Y entonces él está súper contento. Y el asunto es que él dice que si yo hago un favor y le hago un favor a Patty, entonces Patty va a tener ganas de hacerle un favor a Lucy, y Lucy va a tener un favor, le va a querer hacer un favor a Rodrigo, y entonces, ¿verdad? Y ahí va la cadena de favores, y entonces vamos a ir haciendo un montón y un montón y un montón de favores, y todo el mundo va a tener ganas de ser más bondadoso. Entonces, la película es lindísima y el concepto es lindísimo, y es cierto. Yo he visto
cuando yo le he dado campo a alguien en el carro y esa persona a la que yo le di campo le da campo a alguien adelante. Entonces, eso es una forma natural de verlo. Pero ahora, con Dios hay una diferencia un pequeñita, pero que es muy importante. Nosotros no necesitamos esperar que nadie nos haga un favor para hacerle un favor a alguien más. ¿Por qué? Porque el favor más grande que a nosotros nos podían hacer en la vida, ya nos lo hicieron en la cruz. Y ese favor o ese regalo tan precioso que nos dieron en la cruz debería ser motivo suficiente para que a nosotros nos nazca amar a la gente con todo lo que podemos, con todo lo que tenemos, con todo lo que Dios nos ha dado. Y aun si Dios no nos volviera a hacer un favor en el resto de la vida, ya eso fue suficiente. Él nos da regalos todos los días y nos bendice y nos ama y nos chinea porque quiere. Pero si no fuera así, lo que ya hizo en la cruz, pagar por nuestros pecados, morir por nosotros y amarnos de esta manera tan incondicional, ya fue suficiente. Entonces ese es el motivo que nosotros como cristianos tenemos para amar a la gente. Y esto es lo que les habla de Dios. Es demasiado importante saber que eso que recibimos en la cruz no fue por nada que nosotros hicimos. No fue porque fuimos buenos o porque hicimos obras de caridad o porque nada de lo que nosotros hacemos era para merecernos eso que Dios nos dio. Entonces, si libremente nosotros recibimos eso, libremente tenemos que entregarlo. Nosotros libremente recibimos el amor de Dios y libremente tenemos que entregar ese amor. Ahora, yo creo que una de las cosas más importantes cuando hablamos también de amar es que tenemos que entender que una parte de no amar también es no juzgar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con mi compañero de trabajo para mí era muy fácil decir, es que es agnóstico, y entonces sacar un montón de conclusiones, pero no es mi responsabilidad juzgar a nadie. A mí siempre me ha parecido impresionante en la Biblia cuando está la prostituta y la van a apedrear y Jesús se acerca y dice, el que no tiene pecado que lance la primera piedra, y todos sabemos qué pasó, ¿verdad? Se tuvieron que ir todos para la casa con la piedra en la mano. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Entonces yo me pongo a pensar, Jesús, que fue perfecto, que fue santo, que no cometió ningún pecado, que no le volcó los ojos a nadie, que no hizo absolutamente nada malo, Él tenía compasión con los pecadores. Y muchas veces nosotros nos atribuimos el poder de juzgar a la gente. Ahora, yo sé que podemos exhortar en amor, ese es un tema demasiado grande para otra charla, pero no nos toca juzgar, nunca. A nosotros nos toca amar. Hay un versículo en la Biblia que es demasiado lindo, que habla acerca de cómo la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Ahora más adelante lo vamos a ir viendo, pero es eso, es que nosotros no podemos juzgar ni hacernos jueces porque es Dios el que tiene ese trabajo en nuestras vidas. Y no juzgar se ve diferente en todas las relaciones, porque a veces no juzgar es algo tan sencillo como tolerar los procesos de la gente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que yo quiero que Dios tenga mucha más paciencia conmigo de la que yo tengo con la gente. Y yo, Dios, porfa, y es que ayúdame, porque yo sé que a mí me cuesta, ¿verdad? Pero cuando a otra persona le cuesta y eso que le cuesta me afecta a mí, ay no, esta persona sí que es, ay, ¿cómo no ha aprendido? Ya tiene 3 años de estar en ese proceso, ya, que termine ya. Y Dios guarde, Dios dijera eso conmigo, porque entonces hace rato me hubiera dejado botada en un montón de procesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Veámoslo así de sencillo, en la creación incluso, Dios dura unos días construyendo una flor, pero dura años construyendo un roble. Entonces, hay procesos en nuestras vidas. Por ejemplo, Dios duró 15 días quitándome el vicio del cigarro, en el momento en el que me lo pidió. Pero Dios tiene procesos en mi vida que tiene lo que tengo de ser cristiana de estar haciendo. 4 años de estar haciendo esto en mi vida. Y yo todavía digo, Dios, uy, todavía otra vez, ¿verdad? Qué pereza. Y Dios, ¿pereza de qué? Yo no estoy cansado de hacer esto con usted. Y uno dice, wow, qué
qué lindo que Él tenga esa paciencia, qué lindo que Él tenga ese amor, qué lindo que Él no me juzgue y me defina y diga, es que Adriana es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque los procesos en los que yo estoy no definen mi identidad delante de Dios, y tampoco deberían definir a la gente que amamos delante de nosotros. Entonces, esos son detalles pequeños, ¿verdad? Pero son detalles de lo importante que es amar y de lo importante que es no juzgar. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 puntos, ¿verdad? Hemos visto orar, hemos visto honrar y hemos visto amar. Y entonces viene el último punto, que es Dios el que salva. Estos son los puntos más importantes para poder lidiar con esos tiempos en los que estamos orando por la gente que amamos. Un día estaba dando una charla en colegiales y me acuerdo que estábamos hablando de la oración, y entonces yo, para ver cómo se había desarrollado la oración en mi vida, empecé a ver cuadernos viejos y cosas así. Me di cuenta que de verdad orar por mi mamá había sido una oración constante en mi vida desde el día 1. O sea, yo me hice cristiana y empecé a orar por mi mamá. Pero es complicado, ¿verdad? Ese proceso. Y entonces Dios me dijo, acuérdese que usted ora, que usted honra y que usted ama, pero a final de cuentas soy yo el que salva. Soy yo el que salva. Veamos Juan 3:16. Creo que esos son los versículos más famosos de la Biblia, y es porque resume demasiado bien el mensaje de la Biblia. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él, no para todo el que cree en Adriana, o para todo el que cree en las buenas obras de caridad, no, para todo el que cree en Jesús. Es la fe en Jesús la que salva. Ahora vamos a ir a Romanos 2:4. Vean qué lindo esto. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces no somos nosotros, es la bondad de Dios la que lleva a la gente al arrepentimiento, y es el arrepentimiento la que los lleva a tener esa fe en Jesús. En la versión de The Message lo dice demasiado lindo, porque dice que la bondad de Dios nos quiere llevar a un cambio radical de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos quiere hacer cosas pequeñitas, no, Dios quiere hacer un cambio radical de vida. Y si no estamos viviendo un cambio radical en nuestras vidas, tenemos que orar para que Dios nos guíe a ese lugar, porque Dios no quiere cambios aquí y allá un poquito, no, Él quiere hacer un cambio completo en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que realmente es Él el que salva? Porque yo no sé ustedes, pero yo al principio me cargaba demasiado con pensar que era con mis propias fuerzas que yo tenía que llevar a la gente que amaba a los pies de Jesús. Entonces yo decía, tengo que ser perfecta, tengo que hacer todo bien, ¿verdad? Y cada vez que yo fallaba era tan terrible, y yo decía, ay Dios, le contesté a mi mamá, ¿cómo va a creer ella que Dios es real si yo le contesto todavía mal? ¿Y cómo va ella a entender el amor de Dios si yo todavía fallo como hija? Y me cargaba demasiado, y yo decía, Dios, ¿qué hago? Y Dios me decía, es que no es usted. Ella no tiene que poner sus ojos en usted, tiene que poner sus ojos en mí, porque yo soy el que no falla. Digamos, usted podría querer ser perfecta todo lo que quiera, pero no lo va a lograr. Entonces ella no puede tener sus ojos puestos en usted, es en mí. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, vivir nuestras vidas con un complejo de Mesías, porque Salvador hay uno solo, su nombre es Jesús, y es Él el que salva. Nosotros solamente somos mensajeros. Nosotros solamente somos cartas que dan testimonio de quién Dios es. Nuestra responsabilidad es honrar y es amar y es orar por la gente que amamos, pero el que salva es Él. No nos frustremos cuando estamos orando y orando y orando y orando por una persona que tanto amamos y que al final no quiere entender que Dios es
tan importante para sus vidas. No nos frustremos si estamos invitando a alguien para que venga y la persona no quiere venir, o peor aún, si lo invitamos y no le gustó. Sí, puede pasar que no le guste, pero no importa, porque Dios está trabajando ahí. Entonces nosotros no podemos tampoco querer meterle el evangelio a la gente por la garganta. Eso no es algo que se fuerza, es la bondad de Dios la que hace el trabajo. Nosotros no podemos, porque eso más bien lo que hace es asustar a la gente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que una de las cosas que más afecta a esas relaciones es el tratar de forzar esa relación con Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir una vida que antoje a la gente de buscar a Dios, una vida en la que la gente se quiera acercar a nosotros y decir: ¿por qué usted tiene paz en medio de esta tormenta? Digamos, esto no es normal. Y usted le puede decir: es que Dios es el que me está sosteniendo, es que Dios es mi roca. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dar testimonio de que Dios es quien Él dice ser en la Biblia, de que Dios es bueno, de que aún en los peores momentos en los que estemos pasando, Dios es siempre fiel, y que cada prueba que nosotros estamos viviendo tiene un propósito eterno. Y un propósito eterno digo porque a veces no vamos a entender ese propósito acá. Entonces no nos carguemos. Nosotros de verdad tenemos que honrar a la gente que amamos y amarlas y orar por ellas. Pero de verdad, nuevamente lo repito, es Dios el que salva. Dios no quiere bajo ninguna circunstancia hijos cansados y cargados. Dios nos quiere libres porque su yugo es ligero. Dios nos quiere alegres porque su amor es fuerte y es poderoso y está ahí siempre. Y Dios nos quiere confiados porque su amor y su poder y su gloria no tienen límite. En eso es en lo que podemos confiar nosotros. En eso es en lo que podemos confiar. Yo sé que a veces es difícil, es complicado esperar, es complicado orar, es complicado el dolor que hay cuando uno dice: Dios podría hacer maravillas en la vida de esta persona y quiero que lo conozca y anhelo que lo conozca. Pero podemos rendir eso a los pies de Dios y decir: yo voy a hacer mi parte y confío en que vos estás haciendo la tuya, aunque yo no lo veo. Otra cosa que es demasiado importante aceptar, y creo que esto a veces nos pega un poco en el orgullo, es que no siempre Dios nos va a usar a nosotros para acercar a esa persona a Dios. Tal vez yo digo: uy, es que yo quiero que mi mamá se acerque, entonces yo la invito y yo la llevo y yo le digo y yo le leo los versículos y tal vez Dios no me va a usar a mí. Entonces también cuando oremos por la gente que amamos, tenemos que orar para que Dios les ponga personas en la vida que vayan también a ser luz de Dios en sus vidas, porque a veces no vamos a ser nosotros. En el caso de mi mamá, Dios no me usó a mí, Dios puso otra persona en la vida de mi mamá para que ella se acercara a Dios. Y el 19 de febrero de este año, mi mamá aceptó a Jesús en su corazón. Y yo no les puedo explicar, pero ha sido el regalo más hermoso que Dios me ha dado en toda mi vida. Después del día que yo lo conocí, no hay nada más especial. Como yo les había dicho, nuestra relación era complicada, nuestra comunicación era difícil, pero los gritos que antes escalaban a proporciones que no podía uno ni entender, empezaron a hacer comunicación, empezaron a hacer conversaciones, en donde incluso yo me acuerdo que a veces mi mamá se enojaba por algo y tenía razón, pero yo la veía donde hacía cara de y se iba y lo hablaba con Dios, y entonces después regresaba y me decía: Adri, mira, es que lo que pasa es que esto y esto y esto, porque Dios tiene el poder de hacer eso en nuestras relaciones. Yo no pude durante 25 años restaurar esa parte de la relación con mi mamá, pero Dios llegó y en cuestión de meses restauró nuestra relación. No es perfecta, seguimos teniendo problemas, igual que cualquier mamá e hija, pero con Dios en el centro las cosas cambian radicalmente. Ese es el cambio radical de vida que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y para compartir un poco más acerca de esto, de cómo mi mamá, de cómo Dios impactó nuestras vidas, invité a mi mamá
para que venga hoy y comparta con nosotros un poquito. Buenos días. Ella es mi mamá, se llama Vicky. Mucho gusto y un gusto estar aquí con ustedes. En realidad sí, fue increíble. Yo fui muy dura de corazón. Me costó mucho. 4 meses estuve yendo a la iglesia y yo decía, no quiero y no quiero y no quiero, ¿verdad? Esto no es para mí. Un día el pastor dice que el que quiera hacer una oración y aceptar a Cristo en su corazón, que levante la mano. Y yo vuelvo a ver, y todo el mundo tiene los ojos cerrados. Yo pero de ahí no sabe uno que quiere Dios, ¿verdad? Entonces resulta que bueno, ya hago la oración y todo, ¿verdad? Y me sentía tan rico, ¿verdad? Es como que esa paz le cae a uno así de inmediato encima. Pero de ahí resulta que le regalan una Biblia a las personas que aceptan a Cristo ese día. Yo andaba con la persona que me llevó y siempre el orgullo, ¿verdad? Y decía, es que me falta alguien, decía el pastor, una señora que estaba sentada por allá atrás me falta, yo la vi que ella le va, y yo decía, no, sí, una señora por allá atrás, una señora, y yo, ¿verdad? Hasta que dije yo, sí, esa soy yo, ¿verdad? Fue muy bonito. A partir de ahí, digo yo, al día siguiente me voy a asomar al espejo a ver, yo, pucha, soy la misma. Pero Dios ha venido transformando todo. La relación de Adriana, yo la vi cambiar a ella, vi la paz que ha entrado en mi vida, he visto el cambio de actitud, en lugar de pegar gritos, quedarme callada, pensar lo que voy a decir. No siempre me sale, todo ha sido un ir y venir. No siempre Adriana lava los trastos no siempre me acuerdo de lo que ella decía hace un rato, de que a ella, la forma en que a ella le gusta que la amen es que le reconozcan lo bueno que ella está haciendo. Entonces para mí es una obligación de ella, pero para no, ella, cuando a uno le cuesta tanto, digamos, yo necesitaba que ella lo notara. Pero yo tuve que aprender que para ella es muy importante que yo le diga, ay, qué linda dejaste la cocina. O sea, gracias, mi amor, que lavaste los trastos que vos ensuciaste, ¿verdad? No, a veces son los de ella. Y yo lo que les quiero decir con todo esto es que yo ahora mucho vengo aquí y yo voy viendo cada vez más caritas que me dicen, ay, yo oré por usted. Entonces es dejarles ese mensaje. Oren, no se cansen de orar. Dios tiene un momento para actuar y es el momento justo. Ese es el momento. Entonces sigan orando, no pierdan la fe, créanle a Dios, Él va a cumplir sus anhelos. Bueno, para mí fue muy especial de verdad poder compartir con todos ustedes esto que Dios hizo en nuestras vidas. Eso que dijo mami al final es demasiado importante. Dios tiene un tiempo justo. Dios nunca llega tarde, pero curiosamente tampoco suele llegar antes de tiempo. Yo sé que nosotros tenemos un anhelo demasiado grande para que la gente que amamos se acerque a Dios. Pero si ustedes tienen un anhelo grande en sus corazones para que ellos se acerquen a Dios, imagínense el anhelo tan grande que tiene Dios en su corazón. Él quiere todavía más que nosotros, que ellos se acerquen a Él. Entonces tenemos que confiar en que Él está haciendo algo y seguir haciendo lo que nos toca a nosotros. Si quieren nos ponemos de pie y
para que oremos. Padre, en esta mañana quiero darte gracias, Señor, porque sabemos que estás actuando, porque sabemos que estás haciendo cosas en el interior. Gracias porque nos amas de maneras que no podemos ni entender, y es de ese amor que podemos dar a los demás, Señor. Si en esta mañana hay alguien acá que tiene un anhelo fuerte por una persona que ama y que no ve nada pasar, los invito a pasar acá adelante. Va a haber un equipo de oración que va a orar por ustedes, para que puedan poner eso en las manos de Dios, para que puedan depositar eso en Él y saber que Él es el que está en control, que Él es el que tiene todo en sus manos. También si hay alguien acá que siente que quiere aprender a orar con perseverancia, a honrar y a amar, para poder empezar a hacer su parte de la mejor manera, también los invito a pasar. Dios quiere instruirnos, Dios quiere usarnos, y Dios quiere poner en nuestros corazones libertad y paz para poder caminar este tiempo de espera con las personas que más amamos. Pero tal vez usted es una persona por la que han orado y está acá y todavía no entiende muy bien la dinámica, pero usted sabe que hay alguien en su vida que constantemente está diciéndole: vamos conmigo, oremos. También lo quiero invitar a pasar adelante. Si usted está sintiendo esas ganas de decir: bueno, no entiendo muy bien, pero quiero aceptar a Jesús en mi corazón, lo invito a pasar adelante, a decirle a la persona que va a orar por usted que usted quiere aceptar a Jesús en su corazón. Es la mejor decisión que podemos tomar, no se van a arrepentir, se los garantizo. Entonces, gracias, Pa, por este día y por este rato que nos permites compartir. Gracias porque sé que hablaste en nuestros corazones de manera directa, porque tu palabra es viva y específica para cada uno de nosotros. Te damos gracias y te damos todo el honor y toda la gloria, Padre, porque eres bueno, eres santo, eres perfecto. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos.